La forma de cambiar los patrones heredados sobre el dinero es concientizar qué escuchabas cuando eras niño sobre el dinero, qué escuchabas cuando vivías con tus padres, qué escuchabas cuando tu mamá, tu papá, o nada más tu papá, o nada más tu mamá, o tus familiares, tus tíos, tus abuelos hablaban sobre el dinero. ¿Qué es lo que escuchabas? ¿Qué es lo que decían? Decían cosas buenas, decían que obtener dinero era fácil, decían que volverse rico era sencillo, hablaban sobre negocios o hablaban siempre sobre la carencia del dinero, hablaban siempre sobre lo que las noticias dicen sobre el dinero, que la inflación sube, que cada día es más difícil, que está subiendo la canasta básica. Si reflexionamos, las noticias veten amarillismo, las noticias veten pesimismo. Es muy normal que las noticias siempre estén diciendo que la economía está mal. Pero detente un poco y piensa, eso se ha dicho durante los últimos 100 años y durante ese periodo han existido personas que han nacido en clases bajas y se han vuelto ricas, han podido progresar, han hecho una escalabilidad social económica, es decir, han podido avanzar a ingresos que les permite posicionarse en clases medias altas o altas. Entonces, incluso han existido historias en menor grado, por lógica estadística, personas que se han convertido en millonarias. Entonces, este video es para reflexionar. ¿Qué patrones sobre el dinero heredé de mi familia? ¿Qué creencias heredé de mi familia sobre el dinero? Que es sencillo obtenerlo, que es fácil lograr mi primer millón, que es fácil poner un negocio, o el discurso que se daba en mi familia cuando yo vivía con ellos, cuando yo estaba infante. Incluso los videos que he escuchado esta semana hablan de la infancia como el 80% de determinante para poder impregnar o para impregnar tus creencias sobre el dinero. Entonces, en esa estadía en tu casa, en esa época de tu vida, ¿qué escuchabas sobre el dinero? Además, si tu papá y tu mamá siempre se estaban peleando porque no alcanza, porque hay que pagar y tu papá se enojaba, entonces tú inconscientemente fuiste grabando que el dinero es difícil, que el dinero provoca problemas, que no hay que hablar del dinero. Historias sobre lo que te voy a contar o historias como las que te voy a contar son muy clásicas en las familias latinas. La mamá le pide dinero al papá para los útiles escolares, le pide para la comida. El papá le dice, ya te di dinero y no te alcanzó, ¿por qué siempre me estás pidiendo más? Y el papá se enojaba. O viceversa, podemos encontrar situaciones donde la mamá se enojaba. Eso lo que nos está impregnando es una creencia limitante sobre el dinero. Cada que una persona en la mesa de tu casa a la hora de la comida hablaba sobre el dinero y ya sea tu papá o tu mamá se enojaban, eso para tu cerebro fue un mensaje y eso es un patrón que se heredó. Y lo primero que tienes que hacer para cambiar, para evolucionar, para poder progresar en riqueza, en factor económico, en finanzas personales, es que concientices qué patrones heredaste del dinero de tu familia. Una vez que ya los concientizas, lo que tienes que hacer es entender que eso generó una creencia y que la creencia genera comportamientos y los comportamientos generan resultados. Es así entonces que cuando ya concientizaste qué creencias heredaste, bueno, qué patrones y esos patrones generaron una creencia, determinar si te quieres quedar con esa creencia o no. Lo más normal es que el 80% de las creencias las vas a desechar. Y ojo aquí, no se basa o no se busca en este video que te pelees con tu padre o con tu madre por las herencias que te heredaron sobre el dinero. Aquí lo que se busca es reflexionar y evidentemente agradecer a tus padres porque te han mantenido durante un lapso considerable de tu vida. Y además, eso se debe de agradecer porque te dieron dentro de sus posibilidades y sus creencias lo mejor que pudieron. Regresando entonces a los patrones heredados, cuando ya concientizas que esos patrones se convirtieron en creencias, tienes que escribir. Tienes que escribir qué me dijeron mis padres sobre el dinero. ¿Qué me dijeron mis padres sobre qué hacer con el dinero? Estudios manifiestan que la habilidad o el hábito, mejor dicho, del ahorro se impregna en los primeros 7 años de vida.
Eso significa que si desde niño, desde niña te dijeron, tienes que ahorrar el 10% de lo que te estoy dando de domingo, este dinero que te estoy dando, ¿cuánto vas a ahorrar? Si te inculcaron ese hábito, es muy normal que ese hábito lo traslades a tu vida adulta y te sea muy sencillo. Cuando ocurre lo opuesto, cuando te dieron dinero y te dijeron, te lo puedes gastar en este momento en lo que tú quieras, eso puede ser que te esté pasando en este momento, que tienes un ingreso considerable y te lo gastas en lo que tú quieras. No piensas en invertir, no piensas en negocios, más aún que el 80% de las familias latinas viene de situaciones de ser empleado. Es decir, tu papá y tu mamá no fueron empresarios, tu papá y tu mamá no fueron comerciantes. Y si lo fueron, no escalaron, no crearon el comercio o no sintieron que el comercio era lo mejor, sino que lo obtuvieron o lo hicieron como la única salida porque no estudiaron. Antes la creencia o antes la estadística es muy notoria. Personas baby boomers que tienen negocios normalmente lo hicieron porque no tuvieron la posibilidad de estudiar. Y esto entonces tú lo tienes que reflexionar porque a veces estas personas mandan a sus hijos a las escuelas de manera obligatoria pensando en que gracias a la escuela van a obtener mejor vida. Piensan, si yo con un comercio, si yo sin estudios pude hacer esto, mi hijo, mi hija podrán ser mejor que yo. Cosa curiosa que es un error. Es decir, esto es un error en la actualidad, porque en la actualidad es mejor entender que el negocio es el vehículo más rápido para generar estabilidad económica que estudiar mucho y después conseguir un empleo. Partiendo de esto, entonces, el video se titula ¿Cómo cambiar los patrones heredados sobre el dinero que mi familia me dio? Sobre el dinero que mi familia me heredó. En esta situación, tienes que entender que los patrones que te dieron se volvieron creencias. Es así que hay un ejercicio que vi durante esta semana que es escribir a mano, porque a mano se impregna mejor en tu cerebro, y escribir qué piensas sobre el dinero en base a lo que te dijeron. Vuelvo a repetir, ¿qué decían tus padres sobre el dinero? Tus padres te enseñaron a ahorrar, decían que ahorrar era fácil, decían que el dinero se puede lograr fácilmente o decían que el dinero solo lo lograban personas corruptas o que transaban, una frase, un concepto muy utilizado en México. Es así entonces que una vez que detectas eso, lo primero que tienes que hacer es eliminar conscientemente esas creencias, decirte a ti mismo, esto que me heredaron, estos patrones que me dijeron que eran ciertos sobre el dinero, son mentira. Y a partir de ahí, de la concientización, lo primero que tenemos que hacer es tomar acción. Es decir, si una creencia que te heredaron fue obtener dinero es difícil, tú la vas a cambiar a obtener dinero es fácil. ¿Qué voy a hacer? A partir de ahí puedes buscar videos en todas las plataformas en internet que digan cómo obtener dinero. Escucha esos videos, lee esos blogs, lee libros que te puedan surgir donde hablen de cómo obtener dinero. Los resultados que se fundan en creencias se obtienen a mayor escala cuando esos resultados están impregnados de hábitos y los hábitos son acciones cotidianas. Entonces, si tú cotidianamente, bajo la creencia de que obtener dinero es fácil, estás escuchando cotidianamente videos, estás leyendo libros, estás leyendo blogs de cómo hacer negocios, de cómo obtener dinero, muy temprano vas a llegar a obtener dinero. Porque la creencia que tienes en tu cerebro ya cambió. La creencia que tienes en tu cerebro es, se puede obtener dinero. Y es así entonces que una vez que esa creencia ya te la crees, ya la aceptas, ahora lo que tienes que hacer es tomar acción y empezar a meter información a tu cabeza de cómo lograr que esa creencia se materialice y se vuelva realidad. Pues en este video entonces, para poder cambiar los patrones que me heredaron sobre el dinero, lo primero que se tiene que hacer es concientizar qué patrones me heredaron. Después, elegir cuál patrón quiero cambiar. Después, tomar acción con información de valor sobre cómo hacer realidad esa creencia que quiero cambiar. Me dijeron que obtener dinero es difícil, yo la voy a cambiar a obtener dinero es fácil. Entonces vas a tomar acción y comenzarás a ingresar información a tu cerebro de cómo se obtiene dinero fácil. Y después de eso, tienes que tomar acción. No hay días perfectos, solo hay días y solo hay momentos. Así que para iniciar es hoy, con lo que tengas y como tengas, esté lloviendo, esté soleado,
estés desanimado o tengas ánimo, un valor también que debes impregnar es la disciplina. Tienes que avanzar en el momento en que haya y como haya amanecido. Es así entonces que espero que este video te sirva. Es una reflexión que quiero compartirte sobre esta semana que estuve viendo videos de cómo cambiar los patrones que me heredó mi familia. Y los patrones que me heredó mi familia se cambian. Primero, identificando la creencia que me impregnó. Segundo, decidiendo cómo voy a cambiar esa creencia o por qué creencia voy a cambiar esa creencia. Tercero, tomar acción. Cuarto, accionar. Como vayas aprendiendo, con lo que vayas teniendo, tienes que ir avanzando. Bueno, muchas gracias por observar esta reflexión. Deja tus comentarios si esto te generó alguna duda, si quieres compartir alguna experiencia, si quieres compartir algo sobre esto, qué opinas sobre cómo los patrones que nos heredan las familias, nuestras familias, muchas veces están determinando nuestra situación financiera actual. Los leeré con mucho gusto y nuevamente muchas gracias. Hasta el próximo video.